general, para la gente como yo, que le gustan hacer muchas cosas y que tienen muchas aficiones diferentes, muchas veces nos encontramos un poco fuera de lo que se diga poder adentrarnos en algo concreto o siquiera poder desarrollar las cosas que nos gustan, porque nos encontramos un poco como, no sé, abandonados o lo que sea. Entonces, poder desarrollar una afición o poder hacer una exposición como esta de fotografía es muy agradecido. Entonces, realmente sientes que estás haciendo algo y que la gente lo ve y que la gente lo valora, o que simplemente te sirve como motivación para ti. Entonces eso Totem lo facilita mucho, ¿no? Porque no es que tengas que tú hacer una exposición gigante con 300.000 obras que presentar y demás, sino que con simplemente parte de lo que has hecho hasta ahora o parte de lo que te apetece, o simplemente eso, te marcan un tema determinado y tú puedes trabajar sobre ello y no sientes esa presión tremenda de super exposición. Y la verdad es que se agradece mucho y encima se crean muchos vínculos, ¿no? Porque realmente tú vienes aquí y expones con otros artistas, con gente que es profesional, gente que no es profesional, gente que está haciendo su primera exposición como tú, y gente que, bueno, que lleva hecho más cosas como aficionado y que realmente son mejores que tú o que simplemente están a tu nivel y que se entienden y hablas con ellos y comentas cómo son las experiencias, ¿no? Y eso es muy positivo también como plataforma de lanzamiento a nivel laboral o simplemente por una cuestión de motivación personal, ¿no? Para seguir haciendo las cosas que te interesan, para seguir cultivando esa curiosidad que tenemos cada uno de nosotros. Aparte de desarrollar tus propias habilidades o tus propias aficiones que ya tienes, encima me parece también muy importante, ¿no? Que tú vengas aquí y realmente conozcas gente que se dedica a otras cosas totalmente diferentes a la tuya, pues bien porque has coincidido en una exposición, porque has coincidido en alguna actividad o porque simplemente has venido a la tienda a comprar algo y te los has encontrado y te los han presentado, ¿no? Entonces ya no solo que desarrolles tus propias habilidades y tus propias aficiones y las cosas en las que a ti te gustan, sino que encima descubres otras nuevas y te abre puertas a otras cosas que a lo mejor pensabas que ni siquiera te interesaban o que no habías descubierto simplemente. Y bueno, eso yo creo que es muy enriquecedor para cualquier persona, ¿no? Que nos abran los ojos y que veamos otras cosas y otras opciones y bueno, siempre se aprende algo nuevo también.